Al aire, el profesor Charlatini. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a este podcast de Charlando con Charlatini. Óigame, hoy traigo un podcast increíble, impresionante, que les va a aterrar a todo el mundo. Es un podcast, y más que un podcast, es una especie de reflexión, diría yo, porque muchas personas no saben qué le están regalando a sus hijos. Miren, ese es un caso de una posesión. Es el caso de una posesión. Yo sé que las personas han visto muchas películas de muñecos diabólicos y demás, y de hecho, la historia de hoy que habla de una muñeca, yo tengo esa muñeca aquí guardada en mis cosas, porque como ya les dije, yo, además de ser un cazador de lo paranormal, también guardo las cosas, los objetos malditos, los guardo aquí con una serie de rezos y demás. Y justamente esta semana que estaba yo organizando allá mis cosas, me puse a mirar y yo, ay caramba, me acordé de esa historia y voy a hacer un podcast sobre esa historia, esa muñeca que yo tengo ahí. Miren, esta historia sucedió por allá en México. Como siempre, pues voy a evitar dar nombres y lugares exactos porque la gente sabe y ellos se sienten un poco incómodos cuando uno empieza a dar esa clase de detalles. Pero voy a decir que ocurrió allá en México. Entonces, resulta que esta muñeca llegó en una familia que no encontraba qué regalarle a su hija. Tenían una sola muchachita y no encontraban qué regalarle para los cumpleaños. Entonces se fueron por allá a un mercado a revolcar y a buscar las cosas. Y hombre, se han encontrado esta muñeca. La persona que se las fue a vender se quedó un poco inquieta y le dijo, bueno, mire, yo tengo esta muñeca aquí, pero no sé, pasan cosas raras con esta muñeca. Yo no sé si venderla, pero es más, la estaban dando a precio casi regalado. Entonces papá, tacaño como siempre, dijo, no, venga, llame esa muñeca que nosotros en la casa no creemos en nada. Y bueno, en fin, se llevó la muñeca para la casa. Y hágame el favor, desde que llevó esa muñeca para allá, Dios mío bendito, empezaron a pasar cosas raras en esa casa. Eso, mejor dicho, se levantaban. Yo creo que ustedes han visto hay una película muy famosa por ahí de una muñeca que se llama Annabelle. Pues esta historia es algo así parecida, pero no es la misma muñeca. No es la misma muñeca. Esta muñeca es una muñeca india, una muñeca indígena, y tenía un demonio maligno metido ahí adentro impresionante. Lo cierto es que la niña le cogió una obsesión con esa muñeca, Dios mío bendito, esa muñeca ya para arriba y para abajo, y que mi muñeca, y que no sé qué, y mi muñeca aquí, mi muñeca allá, y mi muñeca. Pues resulta que la muñeca le empezó a hablar a la niña, pero como los adultos a veces no le creen a los niños, pues bueno, ellos pensaron que era un juego, una suerte de juego, algo así por el estilo. Cuando en las noches de pronto se levantaba la mamá y empezaba a escuchar una voz gruesa que salía de la habitación de la niña, y cuando la mamá entraba a la habitación, pues estaba la niña con la muñeca ahí al lado, durmiendo. No pasaba nada, supuestamente. Ay, Dios mío bendito. Pero después empezaron a escuchar esos ruidos raros que salían como de las tuberías, como de las paredes. La niña se empezó a portar agresiva, no les hacía caso, les insultaba, les decía, imagínese usted una muchachita de 6 años toda grosera. Entonces los papás pensaron que eso eran cosas del colegio, que estaba aprendiendo maña allá en la escuela. Hablaron con la profesora y no, efectivamente en la escuela también decían que la niña había cambiado de comportamiento, no entendían por qué, porque era una niña muy tranquila, muy calmada, pero en la escuela se estaba portando re mal. Bueno, así pasaron las cosas cuando una noche se levantó la mamá y escuchó ya un ruido raro. Era una voz gruesa y una voz espantosa, macabra. Cuando la mamá se asomó así por entre la puerta que estaba abierta, vio era una especie como de hombre al lado de la niña, al lado de la camita de la niña, estaba ahí hablándole al oído. Ay, la mamá ha pegado ese grito. Papá se levantó y como era un tipo que no creía en nada, esos hombres que todo el tiempo están pensando que las mujeres mienten, le dijo que estaba exagerando, no sé qué, pero oh, sorpresa que los días después le pasó lo mismo a este señor. Él se levantó y escuchó ese ruido extraño, esa cosa maluca, esa cosa fea, y ahí se dio cuenta que algo estaba pasando. En efecto, él también vio a ese tipo feo, grandísimo, un hombre oscuro. Entonces esta familia empezó a vivir unos sucesos horribles. La niña cada día peor, se comenzó a enfermar, no sabían qué hacer. Afortunadamente, pues ya en esas comunidades, como el profesor Charlatini ha recorrido tantos lugares del mundo, me recomendaron con la familia. En efecto, yo fui y le hice el análisis. Cuando yo entré a esa casa, miren, lo de siempre. Yo primero tengo que descartar la parte psicológica, hay que hacerles unos estudios a las personas. Cuando se tratan de posesiones, generalmente
generalmente yo soy muy cuidadoso porque efectivamente pues yo no me quiero meter en problemas, entonces yo primero hago esos estudios, ¿no? También que de pronto que tenga que ser algún perfil psicológico de la niña o de la persona, o del adulto, del anciano, ¿cierto? Yo tengo que revisar primero que no vaya a ser que tenga algún problema psicológico y demás, pero no, yo cuando entré a esa casa dije, ay Dios mío, se sentía esa aura maligna, y cuando estuve al frente de esa muñeca automáticamente ese demonio me vio detrás de esa muñeca y me dijo, no es que ni para qué les cuento. Entonces yo saqué todas mis cosas, yo abrí mi maleta, me puse mi traje especial, mi sotana, todo, y empecé a hacer ese exorcismo. Óigame, mire, como siempre lo digo, ni Constantin, qué cosa, mire, todo el mundo, la gente en ese pueblo escuchaba los bramidos de ese, porque no se quería ir. Claro, ese demonio estaba aferrado. Es que a los demonios les encantan los infantes. Para ellos, lograr capturar a un infante, eso, mejor dicho, a una infanta, para ellos eso es una belleza, ¿no? Ese marcho se lamen los bigotes demoníacos. ¿Qué problema para sacar ese demonio? No, ustedes hubieran visto, pero bueno, afortunadamente, pues, charlatín, mire, yo ahí cargo mi agua bendita, yo mismo la bendigo y todo eso es una cosa maravillosa. Yo le puse las cenizas también, que esas cenizas son especiales, que las he traído yo del Himalaya y demás, y tienen muchos rezos también. Ahí pudimos sacar ese demonio. Qué cosa tan impresionante. Mire, yo no es por exagerar, pero casi no puedo sacar ese demonio. Ese es un caso documentado y como les digo, una vez yo pude coger ese demonio y atraparlo dentro de esa muñeca, automáticamente lo cubrí con una sábana especial que yo tengo. Con esta sábana los demonios, espectros, lo que sea, pierden todo su poder. Ellos quedan como una especie de trance. Envolví la muñeca, ya viendo que el demonio estaba ahí metido, envolví la muñeca. Y ustedes hubieran visto, no, todo fue como que en las ventanas entró la luz por todas partes. Esa es la familia muy agradecida. Como siempre, pues yo les dije al principio $15,000, como siempre, porque yo soy desinteresado por el dinero, pero como el caso estuvo tan fuerte, pues tocó subirle como 30,000 más. La familia, como pudo, ahí me pagó, consiguió el dinero, porque lo que yo siempre les digo, tanto en el más allá como en el más acá, hay que pagar. Yo tuve que hacer también mis transacciones, yo como siempre, no, yo soy tan desinteresado por el dinero, es que a veces me aterro yo mismo. Lo cierto, mis queridos amigos, es que se logró capturar ese demonio. Ahí tengo esa muñeca, yo le llamo la muñeca diabólica, ahí la tengo, está en esa vitrina, nadie puede ir a tocarla, nadie puede abrirla. A mí me asusta que de pronto algún mugre por ahí venga y me abra todos estos artilugios que yo tengo ahí, que se los lleven. Ay, Dios mío, pero por eso es que yo les tengo mucha seguridad a eso, pero en fin, no les voy a contar más porque no quiero que de pronto algún loco por ahí quiera venir a llevarse esas cosas. Y no, el problema que van a abrir cuando se lleven algún artilugio de estos que llevo tantos años coleccionándolos ahí, eso va a ser un problema grande. Pero bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el capítulo de hoy, este podcast Charlando con Charlatín y la muñeca diabólica. Yo sé que ustedes están cansados de escuchar estas historias, pero lo que yo les estoy contando es totalmente real. Estos no son inventos, esto no es Hollywood. La maldad existe, mis queridos amigos. La maldad existe, afortunadamente. Así como existe la maldad, existe el profesor Charlatín, y el profesor Charlatín lo saca de cualquier problema. Simplemente $15,000 ahí de inicial, eso es una inversión que usted va a hacer. Y ya después de ahí en adelante, pues ya dependiendo del caso, pues podemos estar haciendo otras cosas mucho mejores. Pero no se preocupen, que aquí está su profesor Charlatini de confianza. Arriba rating, y ya saben, Charlando con Charlatini de BK16 Radio y Televisión. Somos BK16 Radio y Televisión.